Interesante, Nehemías escucha las noticias acerca de Jerusalén, acerca de la nación de Israel, y tiene distintas emociones, tiene distintas reacciones. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a aprender. Como les dije, el significado del nombre de Nehemías es Dios consuela. Cuando los muros se derrumban, en primer lugar, aparece un siervo real, aparece un siervo genuino. Un siervo genuino. Miren, versículos 2 y 3. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. ¿Y qué dice después? Y les pregunté por los judíos que habían escapado. Les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Qué es lo que denoto yo en esto? Interés. ¿Sí o no? Miren, Nehemías está en el imperio persa, tiene un cargo muy especial que lo vamos a ver, pero él sin embargo se interesa por sus hermanos judíos, por la nación de Israel. Dice, versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuál es la situación del pueblo? Dice que están ellos en gran afrenta y en gran mal. Vamos a ver por qué ellos están en esta situación. La importancia de los muros para una ciudad lo vamos a ver. Pero él se interesa, él le pregunta, ¿pero cómo están los judíos que están allá? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos interesamos por quizás los hermanos que están pasando dificultades? Creo que es algo que nosotros tenemos que mejorar. Yo personalmente lo debo mejorar. Quizás llamar a un hermano que me enteré que está en una situación complicada y no lo hago. A veces lo hago, pero la mayor parte de las veces no lo hago. Y aquí Nehemías se preocupa, se interesa y pregunta por la situación de ellos. Aparece un siervo real que tiene empatía. ¿Qué significa ser empático con los demás? Es ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Es decir, mi amigo, mi compañero de trabajo tiene tal situación. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Principalmente cuando las personas que conocemos no tienen a Cristo y sabemos que si se mueren van a ir al infierno. ¿Nos interesa? Le preguntamos a nuestros amigos, ¿tú tienes seguridad dónde vas a ir cuando mueras? ¿Tú tienes conocimiento de qué hizo Cristo por ti? ¿Cómo estás? Palabras tan sencillas pero que no las hacemos. A veces nos quejamos más, pero tampoco preguntamos por otros, ¿cierto? Esto tiene que ser recíproco. Aquí Nehemías se preocupa, él tiene empatía. Miren, vamos a versículo 11 de Nehemías. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que era Nehemías? Era un copero del rey, en un imperio grandísimo. Él pudo haberse quedado de brazos cruzados, él pudo no haber hecho nada, pero su amor por su pueblo, su amor por la ciudad era grande, su temor a Dios también lo era. Miren, vamos al capítulo 2 de Nehemías. Con respecto a esto, él era un copero del rey, hablando acerca de la empatía de Nehemías. Versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿por qué estaba triste Nehemías? Por la condición de los judíos, por la condición de la ciudad de Jerusalén. Versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste
tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? La reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Se dan cuenta que Nehemías tiene empatía? Tiene interés. Su interés es real, es genuino. Él no dice, estoy preocupado por esto. No, él hace algo. No, yo me doy cuenta que necesito ganar a almas para Cristo. Yo soy parte del ministerio de la reconciliación, tengo que evangelizar, pero no hago nada. Ni siquiera entrego un tratado. Nehemías nos muestra que él toma una actitud, él tiene una emoción, él tiene un sentimiento, él se entristece, él dice, mis hermanos judíos, la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, hace algo. Él tiene empatía, él es un siervo real, él es un siervo genuino. El copero, ¿qué es lo que hacía el copero? Él probaba el vino antes que el rey. O sea, si el vino estaba envenenado, lo más probable es que el copero se moría. Él era un consejero íntimo. O sea, no era cualquier persona. No cualquier persona era un copero del rey. Era un cargo de importancia. Él era una persona de mucha confianza para el rey. ¿Se imaginan al rey tener a alguien que no es de su confianza y que es probablemente un espía, un enemigo? ¿Qué haría? Lo mata. O le pasa todos los datos, toda la estrategia militar al pueblo que él pertenece. En este caso, Nehemías es judío. Pero él tenía un cargo importante. El copero era una persona muy influyente y nos damos cuenta en el capítulo 2 que leímos. Imagínense un rey preguntándole al copero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tu semblante está así? ¿Por qué estás triste? ¿Tú no estás enfermo? ¿Algo te pasa? ¿Qué quieres? Y Nehemías le dice. Y el rey acepta su petición. Entonces el copero tenía un cargo importante. ¿Qué es lo que nos hace entender esto? Él pudo haberse quedado en su trabajo, ¿no? Cómodamente. ¿Sí o no? Él pudo no haber hecho nada. Qué lata lo que le pasa a la nación judía. El libro de Nehemías es conocido como el libro de los muros, de la reconstrucción. Y Nehemías se pone en el lugar de los judíos que están en Jerusalén y hace algo. Nehemías tenía un buen pasar, tenía un buen trabajo, tenía todo, como nos pasa quizás a algunos, que estamos cómodos en el lugar que estamos. Pero estamos muy cómodos a veces. Ni siquiera somos capaces de compartir el Evangelio con otras personas. No nos interesamos si alguien quiere aprender la Biblia. Yo le comentaba a Pastor en la semana que los días viernes cuando nos juntamos no ha sido fácil juntarse cada viernes. Es un día entregado, yo lo tengo claro al Señor. Y aunque no fuera algo formal, oficial de la iglesia, igual lo haría porque siento que yo necesito compartir el Evangelio con la gente. Siento que Dios me envió allá por un motivo, por una razón. Hay gente que nunca escucha de la Biblia. Para nosotros es normal venir a la iglesia, es normal sentarnos acá, pasar a una escuela dominical y que el pastor predique, escuchemos buena enseñanza, sana doctrina, pero la gente que vive donde yo vivo no es normal eso. De las iglesias que hay, casi ninguna enseña de la Biblia. O sea, nadie conoce a Cristo. Y la gente que va a mi casa, en la mayoría es gente de edad, que no tiene otro día y otro lugar donde escuchar la Biblia. Entonces yo a veces, Satanás trata de poner trabas y desanimarme y quizás digo, esto no tiene sentido, pero sí tiene sentido. Cuando escucho a las personas decir, gracias, porque el día en que yo me animo, el día en que yo escucho, hay personas que están en la reunión que están desahuciadas por los médicos. Y que yo me entero cuando las escucho, ¿sabe qué? Y hay una señora que de hecho está en las peticiones de oración que no tiene idea de lo que le pasa, pero tiene un cáncer ramificado. Una mujer súper joven que va fielmente los viernes,
¿Cómo yo podría cerrar mi casa si es el único lugar donde ella puede escuchar la Biblia? Así que les pido que sigan orando por eso. Yo siento una responsabilidad. Hay una abuelita que va, a pesar de sus dolores, enfermedades, va cada viernes a mi casa. Y así otros que son más fieles y que van. A veces hay 30, a veces hay 10. Y yo, porque hay uno solamente, no lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Porque me pongo en el lugar de ellos. No tienen otro lugar donde escuchar la Biblia. No hay otro lugar. Y para ellos es difícil venir acá. Yo quisiera que vinieran, pero es difícil. Entonces, Nehemías se pone en el lugar del otro. Nehemías hace algo. Ahora, es un siervo real que tiene empatía, es un siervo real que se compromete. Miren, el versículo 3 del capítulo 1 dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Versículo 11 nuevamente dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2, versículo 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Deja que yo vaya, quiero ayudar. Ellos la están pasando mal, quiero aportar. Quiero hacer un aporte para ellos. Es un siervo real que tiene empatía, un siervo que se compromete, un siervo que se quebranta. Miren, capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 2. Dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino, ¿qué cosa? Quebranto de corazón. Quebranto de corazón. Yo creo que para Nehemías, cuando escuchó las noticias, fue como un puñal en su corazón. Él se quebrantó. ¿Se acuerdan cuando Pedro le predica a los judíos? Y la frase que dice: y ellos se compungieron de corazón. Nehemías se siente igual. Él se quebranta. ¿Cuántas veces alguien te cuenta algo y tú a lo mejor ni te interesa? Y no estás ni ahí. Pero yo creo que Dios no es así. Él se puso en nuestro lugar. ¿Sí o no? Él vio nuestra condición. Para Dios pudo haber sido fácil no hacer nada por nosotros. Pero Él lo hizo. Miren, unos pasajes que quiero compartir. Primera de Corintios capítulo 8, por favor. No pierdan Nehemías capítulo 1 porque ahí está centrado toda nuestra enseñanza. Primera de Corintios capítulo 8. Versículo 9. Eso no es. No, eso no es. No, tampoco. Ese que dice que el Señor se hizo pobre. 8 y 9. Gracias. Segunda de Corintios 8, 9. Ahí está. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué se hizo? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué mayor empatía que el Señor Jesucristo? ¿Qué mayor decisión de parte de Él de ponerse en nuestro lugar? Nehemías tenía un cargo cómodo, tenía un cargo de jerarquía, probablemente estaba muy bien donde estaba. Es difícil pensar eso porque no estaba en su ciudad, pero pudo haberse quedado ahí. Cristo también pudo haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, Él vino a este mundo, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. En esa condición.
cuando nuestra vida estaba totalmente destruida, totalmente derribada. Él vino a este lugar, vino a este mundo a morir por nosotros. ¿Qué mayor siervo que Él? ¿Hay otro siervo como Él? No lo hay. Aparece un siervo real que tiene empatía, que se compromete, que se quebranta. Vamos a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha llegado una persona a pedirte un consejo? ¿Cuántas veces ha llegado una persona que está en tremenda condición, pasando quizá una dificultad? A lo mejor es un hermano, un creyente, que no está teniendo una correcta relación con Dios y que sus muros, al igual que Israel, al igual que la ciudad de Jerusalén, están derribados, están destruidos. ¿Cuál es tu actitud? ¿De juzgarlo? ¿De decir tú eres un pecador? ¿De dejarlo de lado, no preocuparte de él? ¿O ayudarlo? Yo doy gracias a Dios que las oportunidades en que he tenido que acudir a alguien me han ayudado. Alguien me ha dicho, no, estás mal, mira, Dios quiere esto para ti. Siempre sale alguien que nos ayuda. Dios es el principal, la persona más interesada en ayudarnos, en corregirnos. Nehemías nos da un buen ejemplo. Su nombre es Dios consuela. Y sin duda Nehemías aquí comenzó a consolar a la gente. Él se pone en su lugar. Él es un siervo real. No tiene solo la tacha de ser un líder dentro de cualquier organización. Porque los líderes a veces lo que más hacen, y no es el ejemplo acá en nuestra iglesia, gracias a Dios, es mandar, juzgar, criticar. Él se pone en el lugar de los otros. No todos somos iguales, ¿cierto? ¿Se imaginan puro igual al Edmundo? Simpáticos, todos riendo, siempre riéndose, simpáticos. Pero no todos somos iguales. Y Dios a nosotros, Él está interesado por nosotros. Cuando los muros se derrumban. Ahora, vaya pensando usted en esto. La aplicación es importante, porque la historia es importante, también la aplicación para nuestra vida. Quizás su vida está derrumbada, su vida está destruida. Sus muros que usted construyó, de pronto se han derrumbado. De pronto esos muros que Dios ha puesto, producto que Él nos salvó, quizás por la mala relación que tenemos con Él, quizás por el pecado que hay en nuestra vida, se están derrumbando también y son vulnerables. Vamos a hablar de la importancia de los muros. Piensa en esto, ¿cómo están sus muros? ¿O qué muros tiene? ¿Qué muros tendrá usted cuando Dios juzgue a la humanidad? ¿Tiene muros que soportarán el juicio de Dios? Y si usted es un creyente, ¿cómo están sus muros? ¿Cómo están construidos? O sobre el fundamento es claro, Cristo, pero ¿cómo está construyendo? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su familia? ¿Vulnerable? Muchas veces nuestra familia está vulnerable porque nosotros estamos pecando. Estamos pecando y nuestros muros se derrumban. Cuando los muros se derrumban, aparece un siervo real, aparece un siervo recto. Yo veo en Nehemías un ejemplo a imitar por las actitudes que él tiene. Un siervo recto. Tengo una pregunta, no me responda. ¿Es fácil ser un ejemplo? Podemos ser un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Nunca me voy a olvidar. Eso me lo enseñó mi hermano que me discipuló, David Valenzuela. A lo mejor ni se acuerda, pero yo me acuerdo. Me acuerdo a un tiempo atrás, cuando yo recién había llegado a la iglesia, segundo campeonato de jóvenes en la Laguna de Aculeo, penal a última hora. Había invitado yo personas y otros hermanos habían invitado otros chicos que no conocían a Cristo, y yo para vanagloriarme, para darme la honra, el crédito, agarré la pelota y pateé el penal, se me fue, como Carlos Caselli. Yo dije, no, se van a olvidar, hasta el día de hoy me lo sacan en cara. Y David se acercó y me dijo, mira, lo mejor que tú pudiste haber hecho, no en son de crítica, yo lo entendí, es haber llamado a tu amigo, al que tú invitaste, haberle pasado el balón
y si hace el gol, nunca más se olvida. Y probablemente para él hubiera sido algo tan sorprendente que quizá estaría aquí con nosotros. No es fácil ser un buen ejemplo. Y yo ese día fui un mal ejemplo quizás para algunos. Y lo más fácil es ser un mal ejemplo. ¿Sí o no? Pero ser un buen ejemplo requiere de constancia, requiere de perseverancia. Y a veces nos caemos, por no decir muchas veces. Entonces los que nos miran también se pueden caer. ¿Es fácil ser un buen ejemplo? No. Pero Nehemías para mí es un buen ejemplo. Miren, versículo 1 y 2. Aparece un siervo recto, ejemplar, que se alarma. Vamos a Nehemías, capítulo 1 nuevamente. Ya conocemos qué pasó. Nehemías pregunta por el pueblo. Dice, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, cómodamente, siendo copero del rey, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté, aquí hay interés por ellos, por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Él se alarma. Él se alarma. Él tiene cuidado de la gente que está en Jerusalén. Él tiene cuidado de los judíos. Nehemías pregunta, Nehemías tiene interés por el pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. ¿El Señor se habrá alarmado de nuestra condición? ¿El Señor se habrá interesado de nuestra condición? ¿Qué creen ustedes? Este pasaje lo muestra. Miren, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Dios se interesó por nosotros. Él se sigue interesando por nosotros. Él quiere reconstruir nuestra vida si está decaída. Él quiere fortalecer nuestros muros si están débiles. Principalmente Él quiere tenernos dentro de sus muros para salvarnos. Y si estamos adentro, gloria a Dios por eso. Si somos salvos, gloria a Dios por eso. Porque hay pasajes en Proverbios que dice que muchos confían en su riqueza y lo tienen por altos muros, pero eso se desvanece. ¿En qué confías tú? ¿En Cristo? ¿En tus obras? ¿En tus talentos? Aparece un siervo recto que se alarma, pregunta por el pueblo, tiene interés por el pueblo, así como el Señor Jesucristo lo tuvo de nosotros. Él se interesó. Él nos miró, Él vio nuestra condición, vio que no éramos capaces de poder tener una relación con Él, que no éramos capaces de poder llegar a Él, que estábamos inmundos, sucios, corrompidos, depravados, separados de Él. Como dice Levítico capítulo 12, un capítulo bien fuerte, ¿cierto? Pero gracias a Dios y a su Hijo, que ahora sí podemos tener parte con Él. Aparece un siervo recto también que se angustia. ¿Cuántas veces usted se ha angustiado por un hermano que está en una necesidad? ¿Cuántas veces usted se ha angustiado por alguien que no tiene a Cristo? Yo me angustié cuando de Evelyn supe de esta señora que estaba con un cáncer ramificado y que ella no sabe. Y ella decía que espera el viernes para escuchar la Biblia. Para mí son cosas importantes. Quizás a usted que no está en mi lugar le cuesta entenderlo. Que estamos acostumbrados a venir a la iglesia y ver tanta gente y escuchar de la Biblia, probablemente nos cuesta entender. Pero donde hay gente que no tiene a nadie que le enseñe la Biblia, para mí es súper importante. Y yo a veces me angustio pensar que quizás no estoy haciendo una buena labor, un buen trabajo. Pero mientras Dios me dé fuerza, yo no voy a cerrar las puertas de mi hogar. Voy a seguir predicando el Evangelio. Porque hay gente que necesita. ¿Cuántas veces usted se ha angustiado por un alma que no conoce a Dios? ¿Cuántas veces le ha dado usted importancia a su testimonio? Porque su testimonio atrae a mucha gente o puede ser un obstáculo para mucha gente. ¿Cuántas veces se angustia por eso? Miren, veamos lo que hace Nehemías. Hay 5 cualidades que yo veo en él que él lo hace y no sé si nosotros lo hacemos. Capítulo
1 de Nehemías nuevamente. Un siervo que se angustia. Versículo 3 y 4 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren lo que hace Nehemías. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, ¿qué es lo que hace? Lo primero, me senté. ¿Qué le dice esta palabra a usted? ¿Qué le dice? Me senté. ¿Por qué será? ¿Estaba cansado? ¿Es porque siguió viendo el CDF? ¿Se sentó? ¿No le interesó? Yo creo que él se sentó a pensar. Él se sentó a meditar. Él se sentó a tratar de ver las condiciones que están sus hermanos judíos, las condiciones que está la ciudad de Jerusalén. Yo creo que él se sienta de quizás no poder seguir de pie por la angustia que él siente, por escuchar esas malas noticias. Eso ocurre cuando uno escucha una mala noticia, ¿no? Tiende a desmoronarse. ¿Qué es lo que hace él? Se sienta. Versículo 4 nuevamente. Cuando oí estas palabras me senté. ¿Qué hace después? Y lloré. Pero no son lágrimas de cocodrilo, no son el llorar por llorar. No es aplicar solo sentimentalismo. Él llora por un propósito, por una causa. Dice que llora, dice, e hice duelo por algunos días. ¿Qué más? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué ejemplo es para mí? Que frente a cualquier circunstancia que usted y yo pasemos, esta debería ser nuestra actitud. No ser impulsivos. Nehemías, no sé, pudo haber hecho cualquier cosa, ¿no? Salir con la espada, matar al rey. No, yo los voy a salvar, voy a reconstruir solo. No, él se sentó. Él se sentó a meditar. Dice que él se dolió, dice que él se contristó, dice que se quebrantó. De hecho, el rey se da cuenta. Pero una cosa importante, él se acerca a Dios. Él le busca. Miren, capítulo 1 nuevamente, versículos 5 y 6. Comienza a orar a Dios. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Se dan cuenta? Él se sienta, él se duele, él se contrista, él se quebranta, pero lo más importante, él busca a Dios. ¿Y cómo es su oración? Es para sus hermanos judíos. Él no está pidiendo por él. Él no está pidiendo, Señor, ayúdame, quiero esto, quiero alcanzar esto, necesito esto. No, él ora por los otros, por los que están pasando mal, por los que no tienen a Cristo. Esa debería ser nuestra actitud. Frente a un problema, meditar, pensar, no ser impulsivo, no tomar decisiones porque me molestó, porque no me acomoda, porque cualquier cosa. Buscar a Dios. Y eso yo creo que es una de las cosas más difíciles de hacer en nosotros, los seres humanos. Esperar en Dios, buscar a Dios, buscar su dirección. Y por último, Nehemías no se queda ahí. Él no dice, yo soy un siervo real, genuino, que tiene empatía por los otros, que se interesa. No solamente es un siervo que es un ejemplo para nosotros, sino que es un siervo, aparece un siervo restaurador. Alguien que levanta. Alguien que le dice, ¿sabes qué? Estás mal, pero puedes mejorar. Puede ser mejor. Pero ¿cuántas veces nosotros, ante alguien que comete un error, en vez de levantarlo, qué es lo que hacemos? Lo pisoteamos. Y lo dejamos ahí bien pisado. Pareciera ser que eso es lo justo. Si Dios fuera así, ¿quién de nosotros estaría de pie? Nadie. Aparece un siervo que levanta. Los últimos técnicos que han tenido éxito en cualquier lugar del mundo no solo son personas que tienen buenas estrategias, trabajadores, sino que logran levantar a su equipo, que los motivan. ¿Se imagina un equipo desmotivado? ¿Entrar a la cancha? ¿Qué conseguirían? Nada.
Cuando los muros se derrumban, aparece un siervo restaurador, un siervo que levanta. En primer lugar, este siervo que restaura reconoce la causa del derrumbe. Lo primero que hace Nehemías es reconocer por qué Israel está viviendo esta situación. Para reconstruir, tengo que saber qué hice mal. O si puedo construir en este lugar, o puedo construir con este material, ¿sí o no? Tengo que buscar la causa. Las personas en Valparaíso tendrán que ver con los quienes gobiernan, si el plano regulador, no sé cómo le llaman, donde pueden construir, está adecuado o no. Si pueden construir en este cerro, o pueden construir acá, o no van a construir nunca más, o tienen que correrse a otro lugar, eso lo tienen que evaluar. Porque obviamente hay un incendio, pero también todo lo que obstaculizó para que pudieran quizás bomberos trabajar de mejor manera son las malas construcciones que hay. Lugares donde no llega agua, lugares donde hay tomas. Entonces cuando algo se derrumba, yo tengo que pensar, ¿por qué se derrumbó? ¿Sí o no? ¿Por qué se cae una casa en un terremoto? Porque quizás no era lo suficientemente sólida. Y si yo voy a construir de nuevo, ¿voy a construir del mismo material? ¿Me voy a arriesgar? Tengo que conocer las causas. Nehemías, lo primero que hace, antes de levantar, reconoce la causa del derrumbe. Miren el versículo 6 y 7. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Él busca a Dios. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Por los hijos de Israel tus siervos. ¿Y qué es lo que dice después? Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, Nehemías no dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que la ciudad de Jerusalén fuera destruida? No, él reconoce la causa de por qué ellos están pasando esto. ¿Y cuál es la causa? El pecado. Dice, mis padres han pecado, yo he pecado. Lo reconoce. Hermanos, si yo quiero reconstruir mi vida, es imposible hacerlo si yo no reconozco el pecado. Proverbios 28:13 dice, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para reconstruir, yo debo reconocer en qué estoy fallando. Y Nehemías dice, él no se justifica, él dice, pero Dios, pudiste haber hecho algo, Dios, no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que le pasa a Israel, no es justo lo que le pasa a Jerusalén. No, él dice, yo sé cuál es la causa de esto, y es el pecado de la nación de Israel. Lo confirma el versículo 7, dice, en extremo, que dice, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Se dan cuenta? Aparece un siervo restaurador, pero que lo primero que hace es reconocer la causa del derrumbe. Y la causa del derrumbe de esta ciudad fue el pecado. Yo lo comenté en la escuela dominical. Dios habló por medio de muchos profetas, especialmente el profeta Jeremías, que le habló acerca de los 70 años de cautividad. ¿Producto de qué? Del pecado. Miren, aquí Nehemías nombra a Moisés. Vamos a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. ¿Qué es lo que hace Nehemías en primer lugar antes de reconstruir? Reconoce la causa del derrumbe. Levítico 26. Vamos a leer desde el versículo 14. Si usted ve el título en el capítulo 26, dice bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no obedecemos? ¿Qué pasa con sus hijos cuando no obedecen? ¿Ah? ¿Se las dan o no se las dan? Se disciplinan, ¿cierto? Versículo 14 dice, pero si no me oyeres, porque antes, ¿qué pasa si lo oyen? Muchas bendiciones, ¿cierto? Pero si no me oyereis
ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Pero esto es algo que nosotros hacemos, ¿no? Menospreciar la palabra de Dios. ¿Lo hacemos, no? ¿Cuántas veces usted toma su Biblia en la semana para estudiarla, para leerla? Eso es menospreciarla. Si no la tomo, es menospreciar sus estatutos. Dice, no ejecutando todos mis mandamientos. Y mayor aún, si yo la conozco y no la hago. ¿Sí o no? Dice, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros, y esto lo ocurrió con la nación de Israel. Dice, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 33. Y a vosotros, que dice, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Y esta era la condición de la ciudad de Jerusalén. Esta era la condición de la nación de Israel. Por eso Nehemías reconoce, él dice, yo sé, hemos pecado, mis padres han pecado. Por esta causa es que estamos en esta condición. Él no elude el pecado, él reconoce el pecado. ¿Sí o no, hermanos, que tenemos que hacer esto? Reconocer nuestra condición. Si mi vida no está bien, ¿por qué no está bien? Si no tengo una correcta relación con Dios, ¿qué la está provocando? ¿Qué la provoca? Él dice, Padre, hemos pecado, Padre, nos hemos corrompido, Padre, no hemos guardado tus mandamientos. Había una advertencia de parte de Dios que la leímos. El pueblo estaba en gran mal y afrenta. ¿Qué significa esto? Afrenta es un insulto, es una ofensa, es una burla, es una deshonra. ¿Cuál era el estado de Israel? Estaba en deshonra, estaba en afrenta. ¿Y saben por qué? Principalmente porque los muros de la ciudad estaban destruidos. ¿Saben la importancia de los muros en ese tiempo para las ciudades? ¿Cuán importante era un muro? Era muy importante, muy importante. Es decir, si yo era parte de un ejército de otra nación y iba a invadir una ciudad, depende de los muros que ellos tenían, cuál era también mi estado. Yo decía, los muros son imponentes. Tienen torres, tienen vigías, tienen atalayas. Sus muros son de cuántos metros de ancho, de altura. No es tan sencillo. Pero cuando eran muros débiles, ¿qué hacía el ejército? Pasaba. Era muy importante. La mayoría de las construcciones en ese tiempo tenían muros. ¿Usted no ha escuchado hablar de la muralla china? ¿Sí? Miren, unos datos nomás de la muralla china para que vean lo importante que era para ellos en esa época. La muralla china. También es conocida como la Gran Muralla. También conocida como la Larga Muralla, y para ellos representa el infinito. Miren algunos datos. Bueno, construida en el siglo V al XVI. Propósito: proteger la frontera norte del imperio chino de ataques de los nómadas, que se llamaban los Xiongnu, Mongolia y Manchuria. O sea, ¿cuál era el propósito de la muralla china? Proteger el imperio. Y la mayoría de las paredes, de los muros de las ciudades era para eso, para proteger la ciudad. Miren, el tamaño de la muralla china se calcula que tiene 8.851 kilómetros de largo. Hoy en día se conservan solo el 30%. ¿Cuánto es el 30%? 2.500 kilómetros, más o menos. Igual es larga. Su altura tiene un promedio de 6 a 7 metros. Su anchura es de 4 a 5 metros. Imagínense, 4 a 5 metros, 6 a 7 metros, 8.000 kilómetros de largo. ¿Saben que es conocido como el cementerio natural más grande del mundo? Porque mientras se construyó, 10 millones de trabajadores murieron
construyendo esa muralla. Están ahí bajo las murallas. 1 millón de guerreros se necesitaba para cubrir la muralla china. Era muy importante. Ahora, ¿por qué el que era el principal ahí en China, en el imperio chino, por qué lo construyó? Hay otros matices también, pero principalmente es porque quería proteger el imperio de los ataques de los enemigos. Y la mayoría de las ciudades que existen en el Antiguo Testamento principalmente era por esto. Ellos estaban en deshonra porque sus muros estaban destruidos. Algunos pasajes importantes. ¿Qué importancia tenían los muros para una ciudad? En primer lugar, son su fortaleza. Deuteronomio capítulo 3. Números, Deuteronomio capítulo 3. Versículo 5. Dice, todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. ¿Qué es lo que daban los muros a una ciudad? Fortaleza. Fortaleza. Una ciudad con grandes muros es una ciudad fuerte. También son la confianza y resguardo. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 52. Son confianza y resguardo. 28:52. Dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Por qué lo hacían las naciones? Porque se sentían protegidos, se sentían resguardados. En una batalla son el punto estratégico. Las murallas, Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Versículo 10. Mire lo que pasa aquí. Dice, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, ¿qué hizo? Derribó los muros alrededor de Jerusalén. Hablando acerca de la caída de Jerusalén. O sea, eran puntos estratégicos en una batalla. Ahora, es humillación, y es lo que le está pasando a Israel en Jerusalén, es humillación si son destruidos. Isaías 25. Isaías 25, versículo 12. Isaías 25, 12 dice, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. ¿Cómo estaba la ciudad de Jerusalén cuando le responden a Nehemías? Dice que estaba en gran mal y afrenta, o sea, en humillación, era burla. La gente pasaba por ahí y decía, pero ¿qué pasa con Jerusalén? ¿Qué pasa con sus muros? ¿Se dan cuenta de la importancia de los muros para una ciudad? Tengo algunas preguntas. Si nosotros, como esa ciudad que Dios quiere fortificar cada día, edificar, ¿cómo están nuestros muros? ¿Cómo están? ¿Están destruidos? ¿Son fuertes muros? ¿Están débiles? ¿Cómo están? ¿Cuál fue la causa de que esos muros se derrumbaran? El pecado. Nosotros tenemos muros que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En primer lugar, Él nos salvó. Amén. Parte de la base tenemos un gran fundamento, que es el Señor Jesucristo. Pero de ahí nosotros comenzamos a edificar estos muros. Y somos como una ciudad. Pero ¿cómo están los muros? ¿Están débiles? ¿Qué pasa con tu entorno? ¿Qué pasa con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Cómo esté compuesta? ¿Cómo están esos muros? ¿Están vulnerables? El enemigo, ¿cuál es el punto estratégico? Derribar los muros.
¿Cómo lo derriba? Producto del pecado. ¿Cómo están tus muros? ¿Vulnerables? Tú sabes cómo están. Ahora, este siervo que reconstruye no se queda ahí. Él lo hace. Miren, vamos a Nehemías capítulo 2. Y ya con esto casi concluimos. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Él reconstruye lo caído. Versículo 5. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué hace? Y la reedificaré. Versículo 17 del mismo capítulo. Dice, les dije pues, contándole a los otros líderes, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? No se quedó solo con la intención. Él también reconstruyó. Ahora, de todo esto nosotros podemos aprender parte de historia, pero lo más importante, hermanos, es poder aplicarla a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. ¿Cómo están tus muros? ¿En qué muros confías? ¿Cuáles son los muros fuertes que te cubren? ¿Cuáles son los muros fuertes en los cuales tú confías? Esos muros que Dios ha puesto cuando nos salvó, ¿cómo están? ¿Están medios tambaleando? No hay cosa más insegura que ver un muro que uno lo toca y se tambalea. ¿Sí o no? Es un riesgo. Y Satanás está ahí al acecho, esperando que esos muros estén vulnerables para poder entrar. ¿Se acuerdan qué pasaba con los de Israel cuando se quedaban atrás? ¿Qué hacía el enemigo? No tenía misericordia. Los destruía. ¿Qué podemos aprender de Nehemías? ¿Qué tipo de siervos somos tú y yo? ¿Qué tipo de ejemplo somos tú y yo? ¿Qué hacemos ante hermanos que tienen sus muros destruidos? Puede ser producto del pecado, puede ser producto de su debilidad, como decía Romanos 15, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿O ayudamos? ¿O reconstruimos? ¿O levantamos? ¿Cómo están nuestros muros de protección? ¿En qué muros confías tú para protegerte del juicio de Dios? Miren, 2 pasajes y terminamos. Proverbios capítulo 18. Yo lo encontré maravilloso estos pasajes. Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 10. ¿Estamos todos? Amén. Proverbios 18, versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Imagínense, torre fuerte. Ya si tenemos a Dios en nuestra vida, ya partimos ganando. Es una torre fuerte. Dice, a él correrá el justo y será levantado. Versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Es tremendo este pasaje, porque hay gente que confía en lo que tiene, en lo que posee, y no confía en Jehová, torre fuerte. No confía en el Señor Jesucristo. Y frente a la presencia de Dios, cuando Él lo juzgue, ¿qué va a hacer? Y por último, 25, Proverbios 25, versículo 28. Si tú no eres un hijo de Dios aún, no tienes seguridad, esto es lo que ocurre. Proverbios 25, versículo 28. Mire, dice, como ciudad derribada, ¿y qué? Y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si tú no eres de Dios, tú no tienes rienda. Y vas derecho a la perdición. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos pecado, pedirle perdón a Dios y confiar en el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Mi intención, hermano, es que tú te quedes con esto. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo están? Quizá hay un pecado que tú tienes ahí
y estás siendo totalmente vulnerable para que Satanás haga lo que quiera contigo y con tu familia. Eso quiero que tú pienses. ¿Cómo están tus muros? Amén. Vamos a orar.